Tenemos aquí en el lado izquierdo una sección longitudinal del elemento, en este caso vigas a flexión, donde inicialmente vamos a analizar vigas con armadura simple, es decir, solamente una armadura inferior. Más adelante vamos a ver que también puede llevar otra armadura aquí, que sería A sub S2. En ese caso ya estaríamos hablando de armadura doble. En este primer caso vamos a ver solamente lo que es armadura simple. Siempre vamos a tener actuando las solicitaciones internas. En este caso, un esfuerzo normal, ya sea de compresión o tracción, y un momento flector. Igual, ¿no? Ya sea positivo o negativo. Que va a estar actuando en el centro de gravedad del elemento. Si es rectangular, obviamente va a ser en la mitad, ¿no? Si es sección T, un poco más arriba de la mitad. La altura del elemento, en este caso es H, y aquí vamos a introducir una nueva variable denominado D. D para nosotros va a ser a partir de ahora la altura útil. Esta altura útil es desde el centro de gravedad de la armadura al borde más comprimido. En este caso, al borde superior. Visto en sección transversal, tendríamos aquí la sección rectangular B por H. Aquí B, bueno, aquí ya está H. Altura útil y el recubrimiento mecánico, ahora lo vamos a nominar como D sub 1. D sub 1, el recubrimiento mecánico. A nivel de deformaciones, tendríamos este diagrama que está en azul, donde la distancia desde la fibra superior al eje neutro se denomina, esta distancia se denomina X. X prof neutro. E sub C2 y en la parte inferior E sub C1 igual del hormigón, y al nivel de la armadura tendríamos la deformación epsilon S1 de la armadura. A nivel de tensiones, como saben, para el hormigón tenemos dos diagramas. El diagrama parabólico rectangular y el diagrama rectangular. Podemos utilizar cualesquiera de los dos, son válidos. En este diagrama, esta distancia será es F sub CD, y del bloque de compresión de este diagrama parabólico rectangular tendríamos la resultante, en este caso N sub C. N sub C, y en la parte inferior NS1, es decir, resultante de la compresión del hormigón y resultante de la tracción del acero. N sub S1. La distancia entre ambas fuerzas se denomina con la variable
Z. Z va a ser para nosotros diagrama rectangular, como su nombre indica, es este bloque que se ve de forma rectangular. Igual tendrá una resultante. N sub C a la altura de la armadura N sub S1 y la distancia entre ambos Z. En este corresponde a el 80% de la profundidad del eje neutro, es decir, esto valdría 0,8 de X. de X. Muy pequeño, todo lo que variable por facilidad de cálculo. Alfa, que es igual a X sobre D. Es un parámetro adimensional, ¿no? O si quieren, es la relación entre la profundidad del eje neutro y la altura útil. Esto es por temas de cálculo, ya van a ver que vamos a utilizar bastante esta relación, entonces vamos a referirnos directamente como alfa. Cosas. 1. Conocer la sección. Voy a hacer mejor en sección rectangular. Si fuese esta sección rectangular, necesitamos que esté bien definido la sección, ¿no? Cuánto de altura, cuánto de base. Si fuera T, igual, ¿no? La altura, el ancho del alma, del ala, etcétera. Todas las dimensiones. Y como segundo punto, necesitamos conocer la posición de la armadura. Es decir, esto. Función de la altura útil. Y la altura útil es la distancia del centro de gravedad de esta armadura con respecto a la fibra más comprimida. Entonces, el diseño en flexión parte de estas dos condiciones, de conocer bien la sección y de asumir una posición de la armadura. Para iniciar los cálculos necesitamos que esté definido. Trasladar las solicitaciones, vamos a poner de diseño al centro de gravedad de la armadura. Teorema de Ehlers. Normalmente cuando hacemos el análisis estructural, todas las solicitaciones están referidas al centro geométrico o al centro de gravedad de la sección, ¿no?
Sin embargo, para poder diseñar y para manejar de una mejor manera los cálculos, necesitamos trasladar esta solicitación que está en el centro de gravedad de la sección al centro de gravedad de la armadura. Es decir, necesitamos mover a este punto. Normal de diseño y momento de diseño. ¿Cómo trasladamos? Con el teorema de Ehlers, esto será el momento de diseño va a ser igual a el momento de diseño en centro gravedad más, o en un caso general, más menos la normal de diseño en centro gravedad por la distancia que va a haber entre G y G1. Esta distancia, ¿no? Entre G y G1. Y la normal de diseño seguirá siendo igual o tendrá la misma magnitud que la aplicada en el centro de gravedad de la sección. Esta solicitación normal puede ser de tracción o compresión. Así como lo vemos en la expresión, positivo tendría que ser de compresión y negativo de tracción. Dimensional que nos va a definir o nos va a ayudar a conocer el dominio de deformación en el cual nos encontremos. Habíamos dicho que la flexión puede estar dentro de los dominios 2, ¿no? 2A, 2B, 3, 4, 4A. O sea, su campo en el cual puede variar es amplio. Entonces, para el diseño nos interesa conocer en cuál de los dominios estamos. Entonces, para ello, calculamos este momento de referencia como mu igual al momento de diseño entre FCD de D al cuadrado. Diferencia igual al momento de diseño dividido entre F sub CD por B y por D al cuadrado. Vamos a calcular nosotros nuestro momento de referencia en función a nuestro momento de diseño. Sin embargo, para identificar en qué dominio estamos, tendremos que conocer los momentos de referencia de los dominios, ¿no? En su límite. Es decir, por ejemplo, si yo evalúo este momento de referencia para el dominio 2A límite, es decir, 2A límite, esto es igual a 0,1042. Este dominio límite. A ver, si analizamos, por ejemplo, de dónde sale este valor, podemos ver cómo se obtiene el resto de los momentos de referencia límite. A ver, si tenemos para ello
Z. Esta es profundidad del eje neutro y esta es la altura útil D. Si hacemos relación de triángulos, esto será igual a un sexto. El brazo de palanca interno Z en 2A límite es igual ¿a qué sería igual este brazo? Esta altura hasta la armadura es D y tendríamos que restarle esta distancia desde el borde superior hasta el centro de gravedad donde está la resultante. Y en el caso de una parábola de estas características, si tengo, viéndolo ampliado, reemplazamos, aquí será D menos 3/8 por x2 al límite. Si despejamos de aquí x2 al límite, x sobre d es igual a un sexto. Por tanto, x será d sextos. Variable que va a ser beta 2a límite va a ser igual al brazo de palanca entre altura útil. Si divido Z2 al límite, que es 15 sobre 16 de D, dividido entre D, esto queda 15 sobre 16. Y esta nueva variable beta es conocido como el brazo de palanca relativo. Podemos calcular cuánto vale la fuerza resultante y el momento que genera este par de fuerza. Para ello, la fuerza de compresión NC será igual NC igual a el área de todo esto es 2/3 de FCD por X2A límite y por B, es decir, por su profundidad. Esto en profundidad sería así, ¿no? B. Por B. Esto es igual, reemplazamos, ¿no? X2A límite, para nosotros es D sextos. Por tanto, esto es 2/3 de FCD sobre 6 por 3, 18. 2 sobre 18 o 1/9. 1/9 de FCDB. BD, ¿no? FCD, BD. Por Z. Z2 al límite será 15 sobre 16
de altura útil D. Entonces, si yo quiero calcular su momento de referencia, 2A límite, tendría que decir es igual al momento respecto a FCD de D al cuadrado. Si reemplazo, esto es 0,1042 FCD de D al cuadrado divididos al límite. Podemos hacer para 2B límite, ¿no? ¿Cuánto es su deformación? Después de su deformación, sus valores que nos da con esa deformación, la resultante de la fuerza, del momento y luego el momento de referencia. Y aquí vamos a tener seguramente otro valor. Beta 4A límite. Esto que nosotros, ¿no? Por ejemplo, con nuestro momento de diseño, ¿no? Vamos a calcular aquí un valor. No va a ser coincidente con uno de estos. Probablemente sí, ¿no? Pero así como puede ser o como no puede ser. Por decir, si aquí nos sale 0.25, vamos y comparamos, ¿no? 0.25 es mayor a 0.18, menor a 0.47. Entonces va a estar rondando el dominio 3, ¿no? Pero puede estar entre 3 y 2B o entre 3 y 4. Ahí habría que calcular cuánto es el dominio 3, ¿no? Si está antes o después. Para eso nos sirve calcular nuestro momento de referencia, para ubicar en qué dominio de deformación estamos. Y alfa y beta. Porque el momento de referencia vamos a calcular, pero después necesitamos calcular los valores de alfa y beta. Entonces, a continuación sigue el tercer punto en el diseño a que utilicemos. Acabamos de ver y hemos diferenciado, por ejemplo, un diagrama parabólico rectangular. Si aplicamos el diagrama parabólico rectangular, esta expresión de cálculo de alfa nos va a servir para ver desde alfa 4A límite hasta 2B límite. Y también podemos utilizar el diagrama rectangular que nos va a servir desde el dominio 0 hasta dominio 4 al límite. Obviamente, ¿no? Este diagrama rectangular es más sencillo geométricamente, por tanto, más fácil de aplicar. Entonces, en ambos casos, en el primero, alfa se calcularía como menos 2 veces momento de referencia. Y beta igual 1 menos 0,4 de alfa. Calculamos el momento de referencia, podemos calcular alfa. Calculando alfa podemos calcular beta. Perdón, aquí no es momento de referencia, esto es alfa. Una depende de la otra. Luego vamos a analizar lo siguiente. Ya conociendo o calculado estos valores de alfa, beta, momento de referencia, vamos a comparar
con un valor de alfa límite. Cuarto paso, vamos a comparar dos situaciones. Primero, que el valor de alfa calculado sea menor o igual a alfa 3 límite. Si se cumple esta desigualdad, entonces estamos en un caso de armadura simple. Es decir, solamente vamos a necesitar A sub S1, A sub S1 y A sub S2 va a ser 0. No vamos a necesitar armadura de compresión. Pero si no se cumple la desigualdad, es decir, estuviésemos en el otro caso, alfa mayor a alfa 3 límite, entonces vamos a necesitar armadura inferior y armadura superior, o conocido como armadura de compresión. Voy a anotar armadura o armadura doble. Entonces, mucho depende de alfa 3 límite, ¿no? Mucho depende de alfa 3 límite. Si es menor o igual a alfa 3 límite, armadura simple. Si es mayor, armadura doble. Como si estuviésemos en el caso A, y para ello ya podemos determinar la armadura como, quinto punto, haciendo el equilibrio. Si hago la sumatoria de momentos en la armadura, es decir, justo en este punto, ¿no?, voy a anular esta variable y me va a quedar NC por Z. Si hago la sumatoria de momentos en ese punto, será NC por Z, tiene que ser igual al momento externo. A nivel de fuerzas, tendré que la normal de diseño más la normal del acero es igual a la normal del hormigón. De aquí despejo la normal del acero igual. Será momento de NC menos ND. NC, si despejo de la primera expresión, será MD sobre Z. MD sobre Z y más o más menos, voy a poner directamente considerando que pueda ser tracción o compresión, la normal de diseño. Sabemos que esta fuerza en el acero es igual a la tensión por el área. Entonces aquí reemplazo tensión por área y despejo el área. Por
Por tanto, el área de acero necesario será igual a 1 sobre la tensión del acero por el momento de diseño dividido entre Z. Z también puede ser expresado como beta por D, más menos normal de diseño, con lo que calcularía la armadura necesaria por flexión. Del acero estará en función de la deformación. Y la deformación en función del dominio, es decir, de alfa. Obtendríamos la armadura necesaria para un diseño en flexión. En esta expresión, positivo será para si fuera tracción, negativo si fuera compresión, ¿no? Por si acaso, para tomarlo en cuenta. Después de ver un ejemplo, vamos a ver este otro caso, ¿no? Lo siguiente que vamos a analizar es, entonces, si mi valor de alfa no es menor o igual a alfa 3 límite, ¿cómo calculo la armadura de compresión? ¿Qué inconvenientes nos genera esta armadura de compresión? Ya desde un punto de vista técnico-económico, ¿en cuál de los dos casos nos conviene diseñar? Y acero, ¿no? El acero tiene que trabajar a tracción y el hormigón tiene que trabajar a compresión. Ese es el concepto. Si logramos en lo posible que esto se cumpla, nuestra sección trabaja de manera eficiente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Si hacemos que trabaje en este primer caso solamente con armadura simple, estamos en un caso ideal, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del eje neutro, es decir, lo que está en compresión va a ser el hormigón y lo que está en tracción va a ser la armadura inferior. La sección está trabajando bien. En cambio aquí, ¿qué significa? Que toda la parte en compresión significa que el hormigón no es suficiente y para ello tenemos que agregar la ayuda de una armadura. Va a ayudar la armadura, sin embargo, no es lo óptimo. Si comparamos precios, el hormigón es más económico que el acero. Y aquí estamos tratando de subsanar con acero. Por tanto, esta sección económicamente no va a ser mejor que esta otra, ¿no? En pocas palabras, hay un desperdicio, un mal uso del acero. ¿Funciona? Sí, ¿no? Técnicamente cumple las exigencias, sí. Pero ya analizando desde un punto de vista económico, no es lo más recomendable. Por decir, si el hormigón no es suficiente para resistir las solicitaciones, ¿qué habría que hacer aquí? Básicamente modificamos la sección. Modificar normalmente es darle mayor peralte y con eso seguro que ya va a cumplir.
Pero bueno, no siempre se puede hacer esto, ¿no? Hay restricciones estéticas, cuestiones de alturas de vigas, de entrepisos, etcétera, etcétera. Entonces, se usa nomás armadura doble, ¿no?